¿Qué tal amigos y compañeros? Empezamos el día de hoy para la información en relación al coronavirus. Vamos a ingresar otra vez a a la página de Analyticus, en los cuales vamos a ver cómo se encuentra América Latina. Bueno, aquí tenemos reportados en toda América y en América Latina y Norteamérica, 642 mil casos. Casos por millón 684.000, porcentaje de recuperación 7.5%, muertes 25.000, muertes por millón 27.04 y porcentaje de mortalidad de 3.96. Aquí podemos ver los casos confirmados por millón de habitante. Estados Unidos se encuentra en primer lugar con 1.8 mil por millón de habitantes. Y así van bajando a nivel latinoamericano el resto de los países. Evidentemente México se encuentra muy por abajo de Estados Unidos en cuanto a la estadística. Muertes por millón de habitantes son 71 en Estados Unidos, mientras que en México se reportan 2 muertes por millón de habitantes. En esta tabla se puede observar también el acúmulo de casos proyectados y obviamente la tabla que ya hemos visto anteriormente. Este es el número de casos confirmados, el muerte y muertes por millón de habitante. Y en cuanto al dashboard de estos países, volvemos a recordar a partir del 19 de marzo, cómo se encuentra 22, 30 de marzo, cómo fueron incrementando los casos son confirmados y vean Estados Unidos cómo se fue elevando paulatinamente hasta tener el día 12 de abril los casos confirmados que ya se han mencionado anteriormente. México sigue estando por acá abajo. El otro punto, vamos a ver las curvas comparativas después de 100 casos. Esa es una relación logarítmica. Vamos a ver aquí, por ejemplo, el azul clarito se encuentra Estados Unidos con 553.000 casos confirmados. Le sigue Italia, España con 141.000 y España con 136, Italia con 97.000, España con 136.000 y Estados Unidos con cerca de 553.000 casos confirmados. Aparentemente por el número de casos se puede decir que Estados Unidos es el mayor país infectado, sin embargo por millón de habitantes considero que España sigue teniendo la cabeza a nivel mundial por la cantidad de habitantes que hay ahí, que son entre 40 y 50 millones, mientras que Italia tiene 60 millones de habitantes. México tiene hasta el día 12 de abril 4.219 casos confirmados. Bueno, el día de hoy ya se dieron nuevas cifras, pero si lo vemos por millón de habitantes también se encuentra muy bajo. Estos son los casos comparados después de 10 muertes. Estados Unidos, Italia con 15.32, Estados Unidos con 22.20 después de 10 casos confirmados. Curva de comparación después de 100 casos, evidentemente pues Estados Unidos se va a la cabeza, y curva comparativa después de 100 muertes. Aquí están los casos confirmados por país. Esta es una tabla que me pareció muy interesante, ya que miden o mapean las medidas hechas por país en Latinoamérica principalmente, y se establecen diferentes categorías como gobierno, acciones específicas del gobierno, negocios, las acciones hechas por el Congreso, donaciones, cómo se encuentran las medidas en relación a la economía en cuanto al aspecto financiero y en cuanto a la salud. Evidentemente, del gobierno, en relación al gobierno y la salud, quien más ha tenido empuje es Brasil,
Uruguay únicamente se ha especificado en medidas por parte del gobierno. Chile, 8 medidas en relación a la salud. Ha hecho una medida en relación a transporte, 16 medidas realizadas por el propio gobierno. En cuanto a la categoría financiera, ha hecho 3 medidas en relación a la combate de coronavirus y vean ustedes, en cuanto a la economía, ha hecho 3 medidas. Y en cuanto a las donaciones, ha tenido una acción. Comparativamente con México, en relación a la salud ha hecho 12 medidas, el gobierno ha hecho 14 medidas, en economía ha hecho una sola medida en relación al combate de coronavirus. Preocupante. Como en comparación a Chile. Chile y México son los únicos que han hecho alguna medida para combatir el coronavirus en relación al aspecto económico. Sin embargo, Chile ha hecho 3 medidas fuertes, mientras que México ha hecho una sola medida que no sabemos qué tan fuerte sea esta medida. Desde el punto de vista financiero, ha hecho Perú 3 medidas y así sucesivamente el resto de los países. Desde el punto de vista de México, vamos a ver que tenemos 38 casos por millón de habitante, 2.43 muertes por millón, mucho más bajo que Estados Unidos, que son 43 por millón de habitante. Y aquí tenemos el porcentaje de muertes, como ha incrementado desde el 22 de marzo hasta el 12 de abril. Todavía el 18 de abril tenemos 1.25 muertes por millón de habitantes y actualmente se encuentra en 2.43. En cuanto al acúmulo de casos confirmados diarios, aquí tenemos hasta el 15 de marzo como había incrementado hasta un 116%, cuando incrementó de 20 a 40 casos. Después de pasar los miles, pues obviamente aquí está el porcentaje de crecimiento de los casos. Hacia el 8 de abril teníamos un porcentaje más alto, casi del 14.2%, y luego disminuyó un 8.2%, y el día de ayer tuvo 9.8% de crecimiento de casos confirmados a nivel nacional. Esto es en cuanto desde el punto de vista de país que es México. En esta tabla pues podemos ver la actividad económica, cómo se ha contraído, cómo han caído las bolsas y cómo ha incrementado el COVID. En rojo es el COVID y cómo las diferentes bolsas más importantes a nivel mundial cómo han ido para abajo. Desde el punto de vista de empleos que cambiaron de marzo del 2020, de acuerdo a la industria, solamente en Estados Unidos, vean ustedes la gran pérdida de empleos, desde educación, servicios profesionales, manufactura, etcétera, y cómo el gobierno ha podido incrementar algunas estrategias para incrementar el empleo, pero no ha sido suficiente y por lo tanto el desempleo se ha establecido como un punto grave en este contexto. Fíjense que tuvimos la posibilidad de ingresar a la Universidad de Johns Hopkins y obtener los datos de todos los casos reportados a nivel mundial, y lo pudimos bajar en una tabla de Excel. Y aquí están confirmados día por día los casos que se van presentando. Vamos a ver Estados Unidos, ahorita les menciono México. Vamos a ver Estados Unidos. Es una información tan importante porque uno puede ir jugando con las tablas, digo no jugando sino haciendo cálculos, y poder ver las estimaciones que uno pudiera tener en relación a su país. Por ejemplo, Estados Unidos aquí se encuentra el 22 de enero del 2020 con un primer caso reportado y cómo se fue disparando la acumulación hasta tener el día 12 de abril 553,000 casos. 553,303 casos. Mientras que México, vamos a buscarlo mucho más rápido. México, aquí está. El primer caso lo tuvo hasta el día 28 de febrero. Y hasta el día 12 de abril tenemos los casos acumulados confirmados por infección de coronavirus
de 4.219, 12 de abril. Bueno, esta información nos permite hacer algunos análisis. Primero que nada, lo que tratamos de hacer, o lo que traté de hacer, mejor dicho, fue llevarlo al crecimiento a nivel de una tabla que graficara mucho mejor las cosas. Vamos a ponerle play aquí. Y obviamente en los primeros meses, en los primeros días de enero, China y sus diferentes provincias eran los que tenían el crecimiento en cuanto a COVID. Pero conforme fue cursando la línea del tiempo, se empezaron a agregar los otros países. Vamos a ver, aquí está China todavía. 8 de febrero, 9 de febrero 2020. Ustedes van a ver más adelante que México no sale porque los casos en comparación a nivel mundial siguen siendo muy bajos. Vean ustedes aquí, vean ustedes, ¿se acuerdan del transatlántico o el crucero que tuvo casos infectados por COVID? Aquí está graficado. El Diamond Princess, aquel barco crucero que nadie lo dejaba aparcar porque estaba infectado por coronavirus, salió dentro de los registros que tiene la Universidad de Johns Hopkins, como hasta el día 18 de febrero tenía 613 casos y ningún país lo recibía. Interesante. Y cómo fue cambiando durante el tiempo. Luego viene Corea del Sur, cómo fue repuntando, que es un país vecino a China. Y luego viene Italia. Aquí Corea del Sur establece unas medidas pues muy enérgicas en cuanto a la propagación del virus, y en base a eso Corea del Sur fue cayendo. Sin embargo, Italia, y por aquí viene repuntando fuerte España, se fue disparando. ¿Sí? Hasta el 15 de marzo, vean ustedes el crecimiento exponencial tan importante de Italia, y luego España como le seguía en segundo plano, y aquí viene Estados Unidos. Estados Unidos fue tomando una velocidad impresionante a tal grado que se sigue expandiendo, mientras que otros países se siguen contrayendo, como es el caso de Italia y España. Corea del Sur ya lo dejamos muy abajo, de hecho ya salió de la lista, y podemos ver ahí claramente cómo Estados Unidos, aquí lo vamos a parar. Esta tabla la logramos en base a los datos que obtuvimos de la Universidad de Johns Hopkins. Esta se realizó por su servidor y podemos ver cómo se encuentra el crecimiento. Si estos datos estadísticos los tuviéramos en México por estado de manera acumulada y que tuviera la disponibilidad del público, pudiéramos ver por estados cómo va creciendo y cómo se va conceptualizando los casos confirmados de COVID. Por lo tanto, lo que nos lleva a la conclusión hasta el día 10 de abril, vamos a darle un poquito. Caray. Aquí me equivoqué. Bueno, ese es entonces lo que les quería mostrar. Aquí está corriendo otra vez el caso. Aquí vamos a irnos un poquito más adelante. Y aquí vamos a parar. Al 11 de abril, vean ustedes, 542.222 casos en Estados Unidos, en España 165.000 e Italia 153.000. Obviamente, en esta tabla nos permite ver otros países. Si yo le coloco aquí que quiero ver los 180 países enlistados, pues nos va a ver más que las tablas se van a ver muy pequeñitas, y México queda muy abajo porque tiene solamente 4.540 casos así reportados. Bueno, en base a esta tabla que les comento que la pueden obtener de la Universidad de Johns Hopkins de Estados Unidos, donde de ahí sacaron el mapa que ustedes ven en los diferentes programas, pues tomé 3 países comparativos de esta tabla y me fui día por día cómo fue incrementando los casos, y ustedes pueden hacerlo muy fácil con la tabla de Excel. Por ejemplo, vamos a comparar la curva de crecimiento de México e Italia. Selecciono estos dos rubros. Van a ver. Y me llamó la atención algo muy importante. Hasta aquí. Hasta aquí. Bueno, seleccioné México e Italia. Ahora vamos a insertarle una gráfica. En este caso vamos a insertarle una gráfica de líneas. Vean ustedes.
Aquí no tiene título de gráfico, pero aquí se puede establecer un título de gráfico muy fácil con estableciendo COVID confirmado, de casos confirmados de COVID entre México e Italia. En la línea azul se encuentra Italia, en línea México. Lo que me llama la atención es que a partir del día número entre 40 y 43, 46 y 49, Italia tuvo un crecimiento exponencial muy importante de sus casos hasta llegar a 156.363 a partir de este periodo entre el día número 40 y 49. Hice el mismo recuento con México entre el día 40 y 49 y no hay ese crecimiento exponencial. Estamos hablando que si el primer caso de México ocurrió, vamos a regresarnos aquí un poquito, ocurrió el día, vamos a regresarnos a la hoja número 1, donde está México, aquí está, el día, el día 28 de febrero. Si sumamos 30 días, es 28 de marzo. Si le incrementamos 15 días al 30 de marzo, estamos hablando que se encuentra el 15 de abril. En estos días posiblemente pudiéramos ver el crecimiento exponencial que presentó Italia, como lo mostramos aquí en el gráfico. ¿Ahí dónde quedó el gráfico? Si no lo hacemos otra vez, no pasa nada. Acá está. Entonces, nosotros estamos en este periodo entre el 40 y 49 días. En este periodo del primer caso infectado, pudiéramos tener este crecimiento exponencial del COVID. Ahora vamos a hacer el gráfico comparando México con Estados Unidos. Y México, seleccionamos México y Estados Unidos. Ahorita vamos a seleccionar los cuatro para ver cómo se encuentra la curva de crecimiento en los cuatro países. Hasta aquí. Este es en cuanto a México versus Estados Unidos. Le damos aquí insertar tabla. Perdón, línea. Obviamente, pues México sigue estando muy aplanado, mientras que Estados Unidos está extremadamente disparado en relación a los miles de casos confirmados. ¿Sí? También Estados Unidos empezó mucho antes que nosotros, pero su tabla de celeridad se empezó casi mucho más antes, entre los días 46 y 50 del estado de infección. Vuelvo a repetir, México estamos entre el 40 y 49 días en el momento que pudiéramos tener una exposición o un crecimiento muy acelerado y grave como lo muestra Estados Unidos y España. Aquí vamos a colocar, ahora vamos a comparar los cuatro países. Ojalá y en México pudiéramos hacer este tipo de registro estadístico en cada uno de los estados para poder tener y poder analizar estado por estado como estamos haciendo aquí país por país. Vamos a ver, hasta aquí llegó. Entonces tomamos los cuatro países y podemos insertar un gráfico de línea. Aquí está. Y aquí podemos tener cómo se ha comportado el crecimiento de los diferentes países. Vean ustedes, Italia es en azul fuerte a partir del día número 45, 46 y 49, que les digo que empieza su fase de potencialización. España, parecido a Italia, prácticamente igual, pero Estados Unidos, aun cuando tuvo un contagio muy parecido a esos países, pues su crecimiento fue mucho más exponencial que los países antes mencionados. También cabe hacer mención que si lo mediremos por millón de habitante, pues estas tablas serían muy similares
o prácticamente similares a las de España e Italia. México se encuentra en un punto todavía muy aplanado, donde el porcentaje de que se dispare la curva sigue siendo todavía bajo, a pesar de que las gráficas gubernamentales nos muestran que ya se está disparando. Sin embargo, estamos en el periodo más crítico en el cual los países antes mencionados, España, Italia y Estados Unidos, tuvieron un crecimiento exponencial. Bueno, aquí pueden encontrar ustedes diferentes maneras de graficar sus estadísticos, que es muy interesante. En Excel es una excelente herramienta para hacerlo. Incluso se puede animar. Y bueno, esto es lo que les quería mostrar básicamente. Entonces, pues estamos en contacto. Yo creo que del día de hoy a los próximos 10 días, de acuerdo a las tablas y a los datos que proporciona Job Hawkins y al crecimiento que se vio en lo que ya les mencioné, estamos en el punto más crítico. Entonces, la fase 3 no, haciendo mención a la fase 3, no es un toque de queda, simplemente es reforzar las medidas que ya tenemos, como ya mencionó el subsecretario de Salud, y que lo más importante en la fase 3 es no colapsar el sistema de salud. Ese es el objetivo, garantizar que el sistema de salud pueda responder a esta contingencia. Lo veo complicado porque venimos de un sistema de salud muy precario. Ayer hice una publicación en cuanto a la inversión del Producto Interno Bruto en los diferentes países como en Estados Unidos, como Europa, incluso como Chile, donde le invierten del 3.5% hasta el 4% del Producto Interno Bruto, mientras que en México durante años y décadas solamente se ha invertido el 0.5%. Se esperaba que en este gobierno, que no soy muy afín, pero que se esperaba que aún siendo un gobierno de izquierda, como lo fue, por así decirlo, Barack Obama, donde inyectó una importante cantidad de recursos, de seguro ustedes recordarán que el Obamacare era un seguro popular muy parecido, pero en Estados Unidos con algunas cuestiones diferentes de acuerdo a la tropicalización de cada país. En México solamente se invirtió el 0.5%. Y no olvidemos también que muchos de nuestros médicos fueron despedidos al principio de este año a nivel nacional. Y durante el año pasado se despidieron muchos médicos, muchas enfermeras fueron dados de baja de los hospitales y ahora con esta pandemia pues se tiene que volver a recontratar ese mismo personal y pues ante esta situación no creo que se vayan a alcanzar el material humano suficiente ni los recursos suficientes para poder hacer frente a esta pandemia. Lo que nos queda es, ahora sí que rogarle a Dios y a la Virgen de Guadalupe, los que somos creyentes, los que no son creyentes en sus convicciones, pues tener la obediencia de permanecer en casa y no salir. Y también vuelvo a hacer el llamado a modificar los estilos de vida. Se habrán dado cuenta que en el estado se ha reportado una gran cantidad de pacientes jóvenes, incluso graves, cuando tienen alguna comorbilidad como son obesidad, hipertensión y diabetes. No olviden que somos de los países número 1 en esos rubros. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. Estaré bajando la información de la Universidad Johns Hopkins que nos permita graficar y darnos una idea de cómo se encuentra. Ojalá, vuelvo a repetir, el gobierno de la República pudiera hacer estas tablas en las que uno tuviera acceso para hacer incluso sus propios análisis como lo acabamos de hacer en estos datos de la Universidad de Johns Hopkins. Buen día a todos y gracias.